que hemos hablado otras veces. Entonces, por eso es muy importante formarse y bueno, en eso estamos hoy. Hoy vamos a hablar de forma, esencia y materia dentro de la mirada del realismo. ¿Quién quiere comenzar? Como el doctor sabe muchísimo más que yo y no quiere quedar opacado luego, entonces en un acto pequeño de resguardar mi trayectoria, prefiero yo dar como una pequeña introducción y todos se quedan con las dudas si sabía o no algo, total el doctor luego puede poner un poco más. Yo creo que es importante el debate en términos actuales respecto a lo que es la esencia, la forma, la materia. Ya vamos a explicar algunos conceptos, de hecho hay algunos alumnos nuestros aquí. Pero ¿por qué quiero hacer esta introducción? Yo lo hablamos con Daniel Schigel tiempo atrás en mi canal, con un saludo enorme a la gente de YouTube que me han vuelto a bloquear. Estoy 7 días baneados en dicha red social. Unos paladines de la verdad. ¿Por qué es importante justamente este tema? Le decía San Agustín que la verdad es como un león, o sea, uno la arroja y se sabe defender sola. Y de hecho, en la esencia se halla uno de los principios de la verdad más universales que uno puede encontrar. Y es curioso, porque la verdad responde en gran medida a lo que es la propia filosofía, aquella búsqueda por las causas primeras y últimas. Primeras en el orden del ser, últimas en el orden del conocer. Uno empieza con los grados de abstracción, entonces yo siempre le explico a mis alumnos lo más básico. A mí me encanta explicar la filosofía como si de un niño se tratase, porque de hecho en los niños hay una gran sabiduría. Siempre le digo a mis alumnos, un niño empieza a tocar los elementos y, por ejemplo, empieza a tocar esto que tengo aquí en mi mano, un libro que siempre recomiendo, y toca y sabe que hay algo. Entonces ya empieza a delimitar que hay un ente, que hay algo que existe, hay una realidad que está aquí arrojada al universo. Y a medida que va creciendo y desarrollando, empieza a poder abstraer. Entonces ya no es solamente un ente con papel, hecho de papel, sino que tiene una forma, que es la letra, que es el mensaje, que es aquello que porta, y lo puede ir conociendo. Y aunque no esté viendo lo que el texto, aunque no esté, para que se puedan decir, el texto habla de un árbol, aunque no haya un árbol, puede conocer un árbol, puede imaginarlo, puede proyectarlo. Esta es la maravilla de la metafísica. Y allí aparece justamente el concepto este de esencia. Vamos a empezar hablando entonces por qué importa esto. Como le dijimos con Daniel Schigel días atrás, en la posmodernidad se ha perdido el concepto de esencia. Bueno, a ver, ya en la modernidad empieza a claudicar la metafísica, porque se empieza a perder un punto que es fundamental, que a mí me gustaría tratar luego, que es la causa fin. Se empieza a atender solo la causa eficiente, es más, la ciencia va muy emparejada a este fenómeno. Se atiende la causa eficiente, lo que inicia y lo que genera el movimiento, no la finalidad del ente, el por qué se mueve, para qué se mueve, en virtud de qué se mueve. Entonces, como se empieza a perder el concepto de metafísica, ya en la modernidad, es lógico que se pierda en consecuencia el concepto de esencia. La forma más básica del realismo, porque hay 3 grandes tipos de realismo. Nosotros creo que nos manejamos, al menos creo coincidir con ustedes, que estamos más alineados hacia un realismo aristotélico tomista. Quizás alguien sea más aristotélico, otros seamos más tomistas, pero no somos ese realismo bruto como ciertos empiristas o como ciertos materialistas que ya es un realismo burdo, barato y ciego. Para nosotros la esencia es fundamental. Entonces, para nosotros la esencia, y esto siempre lo explicamos en términos más simples, es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Aquello que hace que un hombre sea un hombre, un caballo sea un caballo, un árbol sea un árbol. Aquello que limita el acto de ser. Aquello que es el principio potencial, cuando el acto de ser por sí mismo es el principio actual. Ya voy a explicar esto luego. La gran pregunta de la esencia es, ¿qué es? Esto es importante porque yo sé que hasta acá quizás alguien no lo entendió. Vamos a verlo de la siguiente manera y cierro con esta pequeña introducción. ¿Por qué importa hablar de esencia? Porque la esencia en filosofía responde a la gran pregunta, ¿qué es? ¿O no han visto ustedes acaso el gran malabarismo intelectual que tiene que hacer un progresista para definir algo tan simple como qué es una mujer? ¿Qué es la vida? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es un animal? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es un ente? ¿Qué es el ser? Bueno, esto
en el malabarismo y la gran aventura del progresismo, no se puede responder, no por falta de voluntad, sino por una contradicción propia. Para un progresista, preguntarle qué es, donde tienen que acudir necesariamente al concepto de esencia, es similar a que yo le pidiese a cualquier ingeniero que me dibuje un círculo cuadrado. Simplemente no pueden. ¿Por qué el progresista no puede definir una esencia? Porque toda su filosofía parte en más o en menos de un existencialismo que en su máxima expresión profesó: el logos ordenador ha muerto y el hombre lo ha matado. Fenecido el logos ordenador, ya no existe ese principio de orden que delimita y en consecuencia establece los límites en cada ente, establece los límites en cada existencia, definiendo la esencia de cada uno. Y si ya no hay la esencia del unum, como explicamos, desaparecido en el res el unum, desaparece la liquid. Desaparecida la esencia del uno, desaparece la distinción del otro, del algo más. Entonces, si ya no se puede definir qué es una mujer, todo ente es tanto mujer como no mujer. Todo ente es tanto animal como no animal, porque no hay un principio diferenciador que es lo que nosotros llamamos esencia. Espero haberme dado a entender y sé que el doctor tiene muchísimo más para decir al respecto, así que hasta acá llega mi primera intervención. Bueno, ¿qué más se puede agregar? Ya lo dijo todo Horacio prácticamente. Pero bueno, yo soy de hacerme ciertas preguntas, ciertos interrogantes, ¿no? Porque está bien, está la cuestión de la esencia, que hace que algo sea lo que es y no otra cosa, ¿no? Esa es la definición que se remonta a Platón, Aristóteles retoma exactamente. Y claro, la posmodernidad es una reedición de una vieja concepción del mundo que ya se daba entre los griegos, que es la sofística, ¿no? Hay que pensar que ya los sofistas, que eran estos maestros de sabiduría, según se definían a sí mismos, ¿no es cierto? Pero en realidad relativizaron todo, ¿no? Planteaban que no existe lo justo, lo bueno, lo bello, sino lo que parece bello, lo que parece justo, ¿no? Lo que a uno le puede parecer de una manera, a otro le puede parecer de otra manera. Solo hay apariencias, no hay esencia, no hay realidad, no hay sustancia en las cosas, ¿no? Solo las cosas son como le parecen a cada uno. ¿Por qué? Porque entraron en el juego de la democracia, entonces, como ahí se trataba de ganar, y no importaba cuáles eran los medios a través de los cuales uno lograba convencer y seducir a los demás, sino que lo importante era conseguir votos, ¿no? Como pasa en las democracias actuales, entonces ahí se pierde justamente la idea de que exista un bien, una verdad, una belleza, algo esencial, y todo se vuelve un juego de apariencias, ¿no? Donde el que vence, que es el más fuerte en la argumentación, gracias a la retórica, ese es el que en última instancia tiene la verdad, que es su verdad, y la impone por la fuerza, ¿no? Incluso en algunos casos extremos, como el de Trasímaco, él sostiene la justicia es el interés del más fuerte, el interés del que está en el poder, ¿no? Entonces, esa idea de que la verdad y el poder están imbricados y que son la misma cosa, o sea, la verdad es la verdad que se impone a través del poder, poder de convencimiento, poder fáctico, y entonces el que posee, digamos, la legitimidad del uso del poder, que sería en las sociedades actuales el Estado, ese impone su verdad, ¿no? Y entonces ese determina qué es lo que tenemos que pensar o cómo debemos actuar. Bueno, eso lo tenemos desarrollado después en Foucault, ¿no? Que es el que establece esta idea de que la episteme es una forma de saber poder, que de hecho lo es en los estados actuales, ¿no? Lo cual no quiere decir que eso debería ser, ¿no? Por eso la diferencia entre asumir una posición posmoderna donde aceptamos las cosas como se nos presentan, como un juego de apariencias cambiantes y transitorias, y la idea de que, bueno, así son las cosas, pero no es así como deberían ser, ¿no? Como decía Horacio, cuando se pierde en la posmodernidad la idea de una finalidad, ¿no? Una finalidad para el ser, una finalidad para la existencia. Y concuerdo totalmente con la visión de Horacio de que esto viene ya de mucho antes, porque cuando la razón se impuso, como tratando de eliminar toda ambigüedad y
y toda superstición o supuesta superstición y eliminó toda tradición, ¿no? A partir de la ilustración, del iluminismo, se termina quedando como un instrumento vacío, ¿no? Que no tiene ninguna sustancia, o sea, lo que hace es un proceso de disolución, de aniquilación, ¿no? Y no puede construir ninguna verdad que sustituya lo que ha destruido, ¿no? O sea, se queda como un instrumento vacío. Eso es lo que se llama la crítica de la razón instrumental. La razón es un instrumento, es algo que nos sirve para, ¿no? Nos puede servir para conocer, nos puede servir para entender cómo algo funciona, dividiéndolo y volviéndolo a reconstruir, pero por sí sola no tiene contenido, es solo un acto, ¿no? Algo que nos permite llegar a algún tipo de interacción acerca de que, bueno, justamente acerca de la esencia de algo. Pero si nos quedamos sin esencia, si nos quedamos solo con el instrumento, que es la razón, al final nos quedamos en el puro vacío de las apariencias sensoriales transitorias, que es lo que lo que caracteriza el concepto de verdad, si hay algo así como la verdad en la posmodernidad, ¿no? Así que concuerdo con la posición de Horacio y pienso, sí, efectivamente, esto no es nuevo en realidad, o sea, siempre pasa con los progres que más bien van hacia atrás, ¿no? O sea, vuelven a algo que ya estaba de alguna manera planteado desde que surgió la democracia, ¿no? La democracia ha sido salvaje en este sentido. ¿Y cuál fue la propuesta superadora de esto? Bueno, la que plantea Sócrates cuando dice, no, un momentito, es cierto que uno puede cuestionar ciertas presuposiciones, ciertos supuestos que tenemos acerca de la realidad, pero lo que tenemos que hacer es, entre todos, a través del diálogo, o sea, del logos construido entre todos, el logos que se arma entre dos, ¿no? Diálogo significa eso, el logos de a dos, en este proceso de diálogo, que no es la cháchara, no es este tipo de debates que suelen darse hoy en día, ¿no? Donde uno trata de lucirse frente al otro y aplastarlo de alguna manera, sino que es ponerse todos de acuerdo en buscar la verdad objetiva, la verdad absoluta, ¿no? Y a partir de ahí la derivación, bueno, de Platón y en última instancia de Aristóteles, quien establece las grandes líneas de la filosofía, los grandes temas, ¿no? De abordaje, las disciplinas, justamente al plantearse la pregunta ¿qué es, no? ¿Qué es la belleza? Y ahí tenemos la estética, ¿qué es el bien? Y ahí tenemos la ética, ¿qué es la verdad? Y ahí tenemos la lógica, qué es el ser, y ahí tenemos la ontología, qué es Dios, y ahí tenemos la metafísica, ¿no? Entonces, sin la pregunta ¿qué es? Entonces, o sea, sin la pregunta por la esencia, no habría filosofía, así que si hay filosofía, tiene que ser búsqueda de la esencia que responde a cada una de esas preguntas que forman las disciplinas de la filosofía, ¿no? No sé si me he dado a entender bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. Estaba pensando en que esto que desarrollaron los filósofos anteriores a la modernidad, un trabajo bien honesto. Ellos se preguntaron eh, cómo poder definir algo, y en este cómo poder definir algo van a la causa, lo que decía Horacio, ¿no? Va al origen, y ese origen, que es la causa de las causas, eh, es, es tu esencia, aquello que le va a dar después, ¿no es cierto?, cuando se va a lograr con la teoría mórfica, eh, la esencia es quien va a constituir la materia, le va a dar forma a la materia, porque le va a dar ese sentido, esa causa final para lo que está hecho. Y, y ellos empiezan a buscar de todas las cosas que se podían preguntar y darse vuelta y caer en los sofismos, y etcétera. Y, Aristóteles nos dice, tenemos que buscar, así lo mismo como lo hace la ciencia, eh, de la materia, que trata de encontrar una, una resolución, pero partiendo de conocimientos previos que me permiten ir desarrollando, si no logro dar cabida a una respuesta, porque empiezo a preguntarme una cosa y otra cosa, y tengo que empezar a demostrar y a justificar una cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa, al final no habría ciencia, sino que tiene que haber un fundamento, un algo sobre el cual se puede partir, y ese algo sobre el cual se puede partir es precisamente el ente,
el ente o el ser, que incluso un niño que todavía no razona, que todavía no habla, todavía no tiene esa capacidad de poder desarrollar ideas, etcétera, él ya tiene conciencia de que existe, de que él existe, de que la madre que le está dando leche existe, de que existe la leche, de que todo eso es bueno, y por lo tanto lo primero que se manifiesta para poder desarrollar como un principio básico cualquier idea filosófica es que existe el ser, existe el ente. De ahí podemos partir hablando. Y eso es previo a cualquier tipo de racionamiento. Por lo tanto, toda la teoría de Kant y todo lo que viene después se cae por sí solo. Perdón, no de Kant, de Descartes. Y entonces, ese principio, ese inicio, que lo tiene una guagua, que es la base, digamos, de empezar a conocer la realidad, es la que va a permitir ir desarrollando estas distintas ideas de qué es lo que está ahí, qué es lo que hay allí. Porque de lo contrario, como decía, vamos a estar justificando una idea sobre otra, sin llegar a lo medular, a lo sustancial. Partiendo del ser, partiendo del ente, y buscando, ¿no es cierto?, aquellas categorías que son permanentes, que son estables a todos los entes, y por lo tanto van a ser los principios básicos, las nociones primarias, vamos a poder establecer que eso va a ser la base para poder desarrollar todas las demás filosofías. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de lo mismo que acaba de decir Horacio, ¿no? El uno, la res, la belleza, la verdad, la bondad, todos estos trascendentales, liquid, y que permiten tener una noción clara, básica, fundamental, para poder desarrollar todo un pensamiento posterior. Si partimos negando que eso existe, si partimos negando eso como base, entonces, ¿sobre qué estoy construyendo ese castillo? ¿Cuál es el castillo que voy a armar? Me voy a apoyar solo en lo que está en la razón, y ahí caemos, ¿no es cierto?, en esas contradicciones tan absurdas como de que no pueden definir qué es mujer, que no pueden definir qué son las cosas, todo lo que acaba de decir Horacio. Vamos, ¿no es cierto?, cayendo en esta mirada contemporánea que lejos de acercarnos a una verdad, no, nadie dice que vamos a llegar a una verdad absoluta, pero algo de verdad, un acercamiento a la verdad, porque como ya sabemos que son convertidos, o sea, la verdad, la bondad y la belleza son en sí mismos el ente, solo que hay una variedad de la razón, de la noción de percibir el ente, y por lo tanto lo vemos de manera diferente, pero estamos hablando de lo mismo. Si no partimos de una base sólida, entonces todo lo que yo construya, incluyendo, ¿no es cierto?, ideas filosóficas que van a determinar después ideas políticas, posiciones políticas de vida, de existencia, leyes, etcétera, que van a pasar por eso, van a pasar por encima de lo que es la realidad, de lo que es el ser humano, y aquellos de buena intención que van a querer defender una postura mucho más verdadera y que están en lo justo, porque lo intuyen, ¿no? No van a tener las herramientas para poder precisamente defender eso. Entonces, es importante tocar este tema. Excelente, ¿no? Todas las dos visiones que ha puesto Daniel como la de Horacio. Y ahí, si me permiten, me gustaría poder ya como introducir algunos temas un poco, una suerte de tópico, no digo debate, pero sí para que la gente que nos está viendo al menos lo pueda reflexionar. Siempre insistimos, no nos creemos
dueños de la verdad, pero sí somos conscientes que somos hijos del dueño. Entonces, creemos que en algún punto hay que abordar temas de fondo. ¿Y por qué digo esto? Por las consecuencias últimas que apareja sostener determinados tipos de filosofía. Siempre doy mi ejemplo cuando he tenido que debatir con los veganos o con las feministas, con liberales, con anarcocapitalistas, con libertarios. Y la primera pregunta con la que yo arranco todo debate es, bueno, ¿qué es el bien y qué es el mal? Para saber dónde está parada la persona del frente, porque luego uno dice, bueno, pero ¿qué? Una doctora abortista, perdón por usar la palabra en este canal, de México, que debatió conmigo, yo le hice esta pregunta. Yo le dije, vos defendés tal práctica, que no voy a volver a mencionar, como si fuese bueno, como que fuese bueno que la mujer sea libre para tal práctica. Bueno, antes de definir qué es la libertad, ¿por qué sería bueno? ¿Por qué sería bueno que un hombre respete la libertad de la mujer en tus propios términos? Le digo, en tus propios términos, ¿qué es el bien? Y por lo tanto, ¿qué sería bueno que se respete a la mujer? ¿Por qué habría que hacer el bien? Y me dijo, no estoy en condiciones de responder eso. Y yo le digo, no estás en condiciones de responder lo más básico de lo básico, que es, ¿por qué yo como hombre debería hacer el bien respetando la libertad de la mujer? No tenés fundamento para eso, pero lo exigís. Vos no solamente que lo exigís, lo promovés. Promovés eliminar un embarazo en nombre de la libertad de la mujer y no tenés fundamento. ¿Qué clase de ser, y acá me puede corregir cualquiera, por favor, yo pienso, ¿qué clase de ser se deja dirigir por normas impuestas sin racionalizar el fundamento? En todo caso sería un animal amaestrado, eventualmente que siga una orden, pero que no tiene capacidad de razonar la orden. Insisto, quiero escucharlos y verlos, pero ¿por qué quiero tocar este tema? Porque acá hay un tema que quizás el doctor pueda profundizar luego, si quiere, tiene ganas, porque tiene mucho para enseñarnos. ¿Cuál es la consecuencia de eliminar el punto esencial de la metafísica? Si es que podemos hablar de esencia de la metafísica, si es que lo hubiese, ¿no? Hoy a la mañana, de hecho, no me dio el tiempo al final de la clase para explicar un tema que quería tocar, que era las causas del ser, que lo veremos en la clase que viene. Que si quiere, doctor, puede venir usted también a acompañarnos. Las causas del ser. Toda la modernidad, a mi criterio, principalmente tomándolo en David Hume, pero pensando incluso también en parte en Malebranche, tomando elementos de Berkeley, estoy tomando racionalistas y empiristas, ¿no? Un poco de cada espacio. Pensando incluso en algunos postulados de Locke o de Hobbes, por ejemplo, del mismo Rousseau en un determinado punto. Centran la filosofía en la causa eficiente, es decir, aquel principio de movimiento que le otorga la forma al ente en cuestión. Donde se inicia el movimiento, el nacimiento, el nazi, el inicio del movimiento, como dirían los griegos. N-A-S-C-I, para que no se malinterprete. Pero no se atiende la causa fin. Claro, atender la causa fin de la naturaleza implicaría reconocer que el movimiento tiene una dirección, tiene un principio, tiene un final, pero tiene una intención, se encuentra en tensión. Desde el punto de partida hacia donde se dirige hay una tensión que lo une, que une ese movimiento. De allí viene la palabra intención. Ahora, si yo elimino la metafísica, si como me dijo Damo el vegano, es puro palabrerío, claro. Si usamos nuestros apetitos concupiscibles solamente para cuestiones mundanas y no para elevar el intelecto, y es lógico que es palabrerío esto. Lo bueno es que nosotros no somos payasos de circo, no nos interesa agradar a mucha gente, nos interesa que el que quiera conocer la verdad pueda llegar a ella. Claro que hay una intención en la naturaleza si partimos del realismo filosófico, que esto no es cristianismo, ¿eh? Porque los católicos diremos, bueno, existe Dios y el fundamento de la suma teológica. Platón, muy mal estudiado, que de hecho yo recién lo pude entender a Platón, que era un realista, luego de haber leído la obra de Daniel Siegel. Yo también era de esos tontos que creían que Platón era idealista.
hasta que me explicaron, no, era profundamente realista, solamente que guarda una percepción de mayor grado de perfección en el mundo de Leidos. Pero era profundamente realista, a tal punto que él reconoce un logos ordenador en el demiurgo. Entonces, ¿qué es importante acá? Que para nosotros los realistas, todo lo que existe, como está fundado en las 4 causas del ser, tanto en lo sustancial como en el devenir, tiene una causa fin. ¿Y por qué es importante la causa fin en esta tensión, en esta intención, a esta finalidad a la que atiende el movimiento? Yo lo voy a explicar desde mi propia tesis. Por una cuestión de descarte. Porque descartamos el azar. ¿Qué diría Aristóteles respecto al azar? El alia. ¿Qué sería el azar? Aquel fenómeno que no tiene una causa fin establecida. Si no hay una causa fin establecida, si no hay un logos ordenador que genere una armonía en el movimiento, es simplemente azar. Es simplemente contingencia. Cuidado con Guillermo Doca, no me dé tiempo para explicar el concepto de la contingencia y el poder, digamos, de la voluntad absoluta en Dios ahora. Pero cuidado con Ockham, que es el primer modernista. Seríamos pura contingencia, que es un poco lo que plantea Ernst Haeckel, nosotros lo abordamos en nuestro libro, el precursor del concepto de ecología, el padre del ecologismo. Como es puro azar, pero existimos por azar, por contingencia, pero no hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con una vaca, con un mono. Por lo tanto, las normas políticas, las normas jurídicas, las normas académicas, las normas culturales, toda la normativa no responde a un sentido último de justicia, de bondad, no responde a un bien ontológico. Es simplemente construcción lingüística, lo que algunos llaman construcción social. Entonces, no es que el acto de violación sea ontológicamente malo, sino, como me dijo el vegano, la violación y no es ni buena ni mala, depende. Será buena para el que viola, será mala para el que la padece. Así me respondió, esto está grabado en YouTube. Este es el problema de considerar que somos producto del azar, de este evolucionismo azaroso sin causa fin, sin este logos ordenador, que no es, insisto, no quiero entrar con el tema de la teoría evolutiva y Dios, sino estoy diciendo, ¿reconocemos o no reconocemos una realidad ontológica que participa en lo bueno, lo bello y lo cierto en todo ente creado? Si la respuesta es sí, bienvenido a todos los realistas, donde hay distintas expresiones, insisto, hay distintas expresiones. Acá no estamos hablando de teología. Pero si somos producto del azar, y va a ser difícil un diálogo. Porque para mí existe, entonces, y tengo cómo fundamentarlo, un principio estable de bondad. Para que considere que todo es azar, ¿qué le puede explicar a un Jean-Paul Sartre, a un Guattari, a un Deleuze, a un Foucault? ¿Qué le puedo explicar yo respecto de que hay acciones que son ontológicamente buenas, aun cuando toda la humanidad dijese que son malas? Porque para nosotros el bien y el mal no depende de una simple mayoría circunstancial. Perdón la extensión. Oh, excelente, excelente. No, me quedé pensando una situación, voy a comentar una situación personal para que se entienda, ¿no? Esta cuestión que mencionó Horacio de qué pasa cuando uno pierde de vista la causa fin y se queda solo con la causa eficiente, que efectivamente es un proceso que ha tenido lugar a partir de la modernidad y ha sido, por un lado, fuente de conocimiento en el campo de la física, por ejemplo, pero fuente de ignorancia en el campo de las ciencias humanas, para dar un caso, ¿no? O en el caso de la ética, ¿no? Me he embarcado en una situación de conflicto con un docente de mi hijo en el colegio, que les está dando clases de ESI, de educación sexual integral, creo que se llama, ¿no? Pero bueno, se conoce por la sigla, ¿no? ¿Por qué motivo? Le pedí, antes de que tuvieran la clase, le pedí por email que me mandara los contenidos que iban a impartir. Y me mandó
un PowerPoint, ¿no? Realmente espantoso. Hice algunos posteos en Instagram, el que quiera entrar en Instagram lo puede observar, que son capturas tomadas de ahí, ¿no? De lo que le iban a enseñar a mi hijo, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, le agradezco, lo voy a consultar con mi abogada. Eso le preocupó, ¿no? De pronto se alarmó y me dijo, señor Schigel, no entiendo por qué su actitud de beligerante, porque estos son contenidos que están aprobados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los imparte un biólogo, y aparte constituye un derecho para los niños el conocimiento de estas cuestiones relacionadas con la sexualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo le contesté respetuosamente que me parece bien que se hable de las cuestiones relacionadas con enfermedades venéreas, cuestiones por el estilo que son realmente problemáticas. Es una problemática actual, muy actual, porque directamente no se hace ningún tipo de campaña con respecto a eso hoy en día. Todo está centrado en las cuestiones de género y nada más. Pero noté, le dije algunas cosas que en el contenido que no me parecen del todo verdaderas, ¿no? Directamente le dije que no pueden en un colegio enseñar cosas estrictamente falsas, como que el sexo es asignado al nacer por el médico, y que está lejanamente emparentado con la biología, cuando en realidad es claro que eso está inscrito en el genoma humano, y eso lo sostendría cualquier biólogo sensato. Y no van a cambiar los libros de biología y medicina porque usted diga que no es así, porque en realidad es así. Y además que no puede proponer como medida higiénica relacionada con los peligros de el embarazo indeseado, la realización de prácticas como la vasectomía, que producen una infertilidad de por vida, ¿no? Porque las plantea como cuestiones higiénicas. Ahí vemos como el tema de las palabras, ¿no? Y de cómo se pierde la esencia, ¿no? Y se terminan manejando, manipulando los términos, planteando como higiénico algo que en realidad es contra natura, ¿no? Y después él me volvió a responder, ¿no? Me dijo que de ninguna manera ellos están defendiendo ideas que sean anticientíficas o que sean falsas, que él garantiza que la educación que se les va a dar es conforme a lo que dice la ley. Y yo le contesté que, en primer lugar, lo legal no necesariamente es legítimo ni bueno, ¿no? Por un lado de eso, de nuevo, la confusión de los términos, ¿qué es? ¿Qué es legal? ¿Qué es legítimo? Solo porque el gobierno de la ciudad lo establece, quiero decir que eso es legítimo. Solo porque hay una ley que dice que así debe ser comunicada una supuesta verdad. Y después, por otro lado, hay una cuestión mucho más relacionada con esto de la finalidad, que es que mi hijo grabó una parte de lo que le estaban enseñando y le dijeron que originalmente se decía que había un aparato reproductor femenino y masculino. Pero después con el tiempo se dieron cuenta de que era un error hablar de aparato reproductor, porque en realidad ese aparato se puede utilizar para otros fines que no sean la reproducción, ¿no? Ahí tenemos la causa fin y cómo es distorsionada, ¿no? Para cambiarle los términos y manipular el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien puede utilizar esos aparatos para el placer, entonces no tiene por qué tener una finalidad reproductiva. Entonces eliminamos la palabra reproductivo del aparato, por un lado. Y por otro tampoco podemos decir femenino o masculino, porque eso sería una presuposición de que aquel que posee pene se identifica como masculino y aquella que posee vagina se identifica como femenina. Perdón por los términos, ¿no? Pero bueno, así es como se lo planteaban. Entonces ahora se dice aparato genital con pene y aparato genital con vagina. Y esa es la forma como deben ser definidos científicamente, ¿no? Entonces, digo, tomo este ejemplo como para mostrar qué sucede cuando se pierde la finalidad, ¿no? Porque en última instancia, ¿qué define un órgano si no es su función esencial? En el caso del ser humano y de cualquier animal, el aparato reproductor se llama reproductor porque la función es su finalidad y su finalidad, su causa fin es la reproducción. Más allá de que uno pueda derivativamente utilizarlo con otra función o con otro sentido. Yo le decía, es como si uno dijera,
bueno, no vamos a hablar de aparatos relacionados con la nutrición, porque cuando uno come no siempre lo hace para nutrirse, sino que a veces lo hace solo por placer. No es así, la función primaria tiene que ver con la causa fin. Lo otro es subsidiario, secundario es accidental, ¿no? O sea, el hecho de que para que uno se una a la persona del otro sexo y se reproduzca es necesario que haya un placer suficientemente motivador como para que esa unión se dé y después se produzca lo que se tiene que producir, que es la gestación de un nuevo ser. Evidentemente va a haber placer y la naturaleza es sabia en ese sentido, si no, no nos acercaríamos al otro sexo para copular, ¿no? Evidentemente. Estoy diciendo cosas que son realistas y obvias, aparentemente. Sin embargo, todo lo obvio en la posmodernidad se ha vuelto extraño y de golpe ya no es obvio, ¿no? De golpe ya todo esto que es sentido común ya no es sentido común. O sea, es cuestionable y hasta es deleznable y hasta es malo, ¿no? Porque ya hay un criterio de que el bien va por otro lado, ¿no? Que la función del aparato reproductor no es reproducirse, la función del aparato de nutrición no es nutrirse, sino que todo tiene que ver con la sensorialidad y lo bueno es lo que te da placer y lo malo es lo que te produce repulsión o te da dolor, ¿no? Entonces así es como se relativiza todo y todo queda reducido a mera causalidad eficiente, ¿no? Algo produce un determinado efecto, ¿no? La frotación de determinada piel produce determinada sensación de placer y con eso ya está. Entonces queda todo en una situación de onanismo, digamos, ¿no? Y se pierde la finalidad, que es esta búsqueda de trascendencia, ¿no? La idea de que, bueno, yo estoy utilizando eso que me ha sido dado por mi naturaleza humana y animal también, porque eso es parte de ser humano. El ser humano es el animal racional, ¿no? Y el animal político, y lo hago para reproducirme, ¿no? Esa es la finalidad. Entonces, se pierde la finalidad y ya se pierde todo el sentido, o sea, el logos de todo eso que lo articulaba y le daba un significado propio, ¿no? Y toda esa manipulación es realmente el efecto, justamente, como dice Horacio, de la pérdida de la metafísica. O sea, la metafísica parece inocua, ¿no? Parece una cuestión de pensadores que se encierran a leer libros, ¿no? En una especie de castillo de cristal. Pero no, la metafísica afecta nuestra vida cotidiana, según cómo pensemos que es lo real, el ente, el ser y la esencia, la causa eficiente y la causa fin. Así es como nos vamos a manejar en la vida cotidiana. Entonces, necesariamente eso va a afectar nuestra conducta y va a afectar nuestro concepto de lo que es bueno y malo, lo que es deseable y lo que es indeseable. Y evidentemente en la ESI están planteando como indeseable la reproducción. Por eso, lo primero que se enseña es géneros no binarios y eliminar la idea de que el aparato reproductivo, se elimina la palabra reproductivo, y por otro lado, se plantea todo un panorama de distintos métodos anticonceptivos que cuanto más infertilizantes sean, mejor, ¿no? Directamente plantea ahí, a partir de la adultez uno puede decidir ligadura de trompas, vasectomía y ya está, digo, no reproducirse nunca más. Y lo plantea como un método médico profiláctico, o sea, como higiénico, ¿no? Y ahí, ¿qué sentido tiene lo higiénico? ¿Qué significa la higiene? O cómo llamar higiénico a eso, ¿no? A esa mutilación, que es realmente aberrante porque implica una infertilidad de por vida, ¿no? Algo que no se puede volver para atrás, ¿no? Y así como tantas otras cosas, como que el sexo pudiera cambiarse, cuando en realidad ese modificador está inscrito en el genoma de todas las células del organismo, ¿no? Pero bueno, para dar un ejemplo, ¿no? De cómo lo metafísico está totalmente implicado en nuestra vida cotidiana y en cómo vamos a ser afectados y qué vamos a aceptar como verdad o mentira, qué vamos a aceptar como bien y como mal, ¿no? Creo que voy a hacer un recorte para un conserva random de todo lo que dijo el doctor ahí. Porque fue espectacular, realmente. Pero sí, a mí me pasó algo muy parecido en la guardería de mis hijas. Tuvimos un pequeño inconveniente vinculado a ese tema hace poco. Y bueno, creemos que algo se ha podido solucionar. Creemos.
pero sí, realmente algo insólito. A ver qué nos comparte. Recordé, a propósito de lo que decía Daniel, este pedazo de texto que escribe Thomas Schumann, un ex agente de la KGB, que tenía como propósito destruir, infiltrar las sociedades a las que estaban tratando de atacar, ¿no? Él le tocó ser parte de los agentes de la KGB que estaban en la India. Y es interesante porque, bueno, él después termina desertando y porque se enamora de una mujer de la India y vuelve a ser una persona un poco más sensata, se da cuenta de que todo esto está mal y empieza a escribir libros ya una vez que desertó. Entonces, Thomas Schumann escribe este libro que se llama Cartas de Amor a América, cuando intenta prevenir lo que van a hacer en la sociedad americana. Y es interesante porque una de las áreas que ellos van desarrollando en este proceso de subversión, esta es una parte del libro donde coloca este esquema, las 4 áreas principales que ellos van a atacar para subvertir la sociedad, donde sea que estén, digamos, en el caso de él estaba en la India, pero eso lo vio claramente en Francia, y que después se dio lo de la revolución del 68, y también, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Aquí tenemos como punto principal para atacar la religión. Segundo, la educación, los medios de comunicación y la cultura. Él usa este apéndice de la cultura no como lo entendemos ahora, como un todo, sino que más vinculado al mundo de las actividades artísticas. Entonces, religión, educación, medios de comunicación y cultura, esas son las 4 áreas principales que hay que destruir. Y mencionan los métodos, y uno de estos métodos está relacionado con la permisividad, la relatividad, todo lo que va a tener con esta influencia en los jóvenes de la sexualidad, que bueno, se vio claramente ahí en mayo del 68 y después en los movimientos hippie en Estados Unidos. Pero todo esto es parte de una estrategia para desmoralizar a la sociedad y después intervenirla, infiltrarla y socavarla con todo lo que significa su estructura fundamental como sociedad, como cultura. Y lo que estabas comentando, Daniel, es justamente, me recordó eso, porque hay otro mensaje de este filósofo y teólogo von Balthasar, que habla precisamente de en esta locura en la que se ha sumergido la sociedad contemporánea, en que ha seducido, erótica, omnipresente, hipertrofia a sí mismo todos los instintos, y la imaginación los inhibe junto con todas sus facultades espirituales. Es decir, todo este quehacer de estos derechos de entrepierna, digamos, de derechos sexuales, que vivamos concentrados en lo que tenemos entre medio de las piernas y no en cosas que sean esenciales, vitales y superiores o superiores. Él dice, ¿no es cierto?, Baltasar va inhibiendo todas las facultades espirituales. Bueno, este es justo un capítulo donde está hablando de la belleza. Entonces él dice, salvar a la belleza es salvar al hombre, porque él está proponiendo como vía de salvación a este caos el recuperar el gran sentido de la belleza. No me parece para nada extraño que incluso pensadores modernos hayan apelado a la belleza. Estoy pensando en pensadores que están en antípodas de lo que yo creo. El propio Nietzsche, en una determinada etapa de su vida, tiene que apelar a la belleza. Kant, sin ir más lejos en la obra que le ha plagiado a mi querido Munburg, debe apelar a la belleza. Es más, para que lo podamos ver en un punto donde hay un contacto con lo teológico. Los santos, y de paso le mando un gran saludo a mi queridísimo amigo Daniel Salazar, saludos enormes, profesor querido, no son pocos los santos que incluso han reconocido que la mayor pena en el infierno ni siquiera pasa
justamente por el sufrimiento de los sentidos, sino por la privación de la visión beatífica. De hecho, recuerdo que el padre Cristian, un gran docente de metafísica, creo que es de los mejores docentes que he conocido en mi vida. Bueno, mi esposa también, porque es una gran profesora de arquitectura. Pero el padre Cristian bien explicaba esta idea de la belleza como trascendental. ¿Por qué Dios es sumamente bello? Porque el bien es querido por el ente. El bien es apetecible por el ente. La belleza regocija el espíritu y tan solo se expresa como este resplandecer del ente sin la necesidad de que uno lo quiera para sí. Voy a dar el ejemplo que de una vez que estábamos hablando con Cristina Iturralde. No hay nada más bello para un padre que ve crecer a su hijo de manera sana y alegre. La comida es un bien, yo quiero comer. La bebida es un bien, yo quiero beber. Sin embargo, yo no quiero hacer mío a mi hijo, no quiero internalizarlo. No lo apetezco como tal. Simplemente me regocijo en la belleza que es verlo crecer de manera sana. Por eso creo que la belleza es uno de los principales elementos trascendentales que han sido atacados en esta deconstrucción de la posmodernidad, principalmente luego del Mayo francés, aunque del Mayo del 68, para ser más preciso, aunque ya había un proceso que a mi criterio empieza en 1904, no me da tiempo para explicar por qué elijo esa fecha, ya había un proceso anterior en el arte, pero que se termina de consolidar en el 68, en Francia. Y de allí se exporta al mundo. Pero bueno, esto es lo poquísimo que podía aportar en este pequeño apartado que tocamos el tema de la belleza. Sí, concuerdo totalmente. Sí, en el caso de la belleza, ¿no? Tenemos estos dos planos, ¿no? La belleza trascendental, que es la belleza de todo ente. Todo ente es bello, verdadero y bueno, de la cual se va a sustentar y de donde va a derivar lo que más adelante podríamos entender como el bien moral. El bien moral no es lo mismo que el bien del ente. El bien trascendental es el ente en sí mismo, pero el bien moral es un derivado que va en correlación con este trascendental, con este ente. Con la belleza pasa lo mismo. La belleza está en todo ente, esa es la belleza trascendental, pero la belleza predicamental o la belleza artística se sustenta en este trascendental, pero confiere ciertas cualidades, ciertas propiedades que asimismo, como el mismo camino del bien, son diferentes, son distintas al bien trascendental mismo. La belleza artística, la belleza predicamental, guarda su relación con el trascendental, pero está en un plano mucho más de cualidades a las cuales uno puede ir acercándose finamente a cada una de ellas. Un gran maestro que hizo este trabajo, que logró en un párrafo subsumir casi todas, ¿no? Pero por lo menos 5 categorías en una sola frase, es San Agustín de Hipona, ¿no? Un maestro que escribió el libro del orden y 2 libros de esos y unos de música o sea, mucho trabajo en ese sentido. Y la belleza artística va adquiriendo su propia dinámica, su propia forma de ser expresada, pero no sacada del aire, a la diferencia como se plantea. Perdóname, Daniel, pero a diferencia de como la plantea Kant, que queda simplemente en el plano sensorial de lo sensitivo, y por lo menos entramos en el plano del gusto, no necesariamente en ese orden, sino que apoyada en la esencia, apoyada en el ser, porque apoyada del ser mismo, que por sí solo ya es bello, verdadero y bueno, se desprenden de él ciertas cualidades que el artista va a tomar y va a reforzar para que sea mucho más traslúcido, más cristalino
la belleza de ese ser de la misma realidad. No es una belleza que está en función de un gusto, de un simple gusto, como se podría malentender, ¿no es cierto? Que la belleza es todo aquello que agrada. Ya, ok, sí, pero está hablando de algo mucho más profundo. O sea, no es que Aristóteles o Tomás de Aquino lo esté tomando desde la mirada del gusto. Ellos están tratando de tomarlo desde una mirada mucho más fina. Quiero hacer un paréntesis. Sí, sí, comprendo perfectamente. Tampoco van a creer todos que soy un kantiano. Lo que pasa es que lo que yo mencionaba de Kant de positivo es que él considera también esta cuestión de eh, ese goce distanciado, ¿no? Eso que mencionaba Horacio, ¿no? De no incorporarse al objeto, sino satisfacerse en su pura contemplación, ¿no? Y también la pretensión de universalidad que Kant admite, como diferenciando la belleza del mero gusto, ¿no? Pero no encuentra una fundamentación metafísica que le permita justificar esa pretensión de universalidad, y ahí es donde está la falla y el fracaso, ¿no? ¿Por qué el fracaso? Porque justamente eso da pie a que uno se quede solamente en lo sensorial, justamente en el gusto, y eso es lo que criticaba Platón, básicamente, ¿no? De esta cuestión del uso, por eso Platón decía que a los poetas había que expulsarlos de la República, ¿no? Pero ¿a qué poetas se refería él? Aquellos que nos distraen, digamos, de la contemplación de las esencias a partir de juegos sofísticos de su arte, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es que hay dos significados del aparecer o de la apariencia, ¿no? Uno es la manifestación o del ente como lo que deslumbra, como decía Horacio, y otro es la mera superficialidad, ¿no? De la apariencia sensorial, que también es apariencia y que puede ser bonita, incluso en algunas representaciones que se suelen hacer del Día del Orgullo, aparecen muchos coloridos y mucho dibujo casi infantil, ¿no? Bueno, también por la cuestión de hacia quién están dirigidos esos mensajes, evidentemente, pero esa infantilización de lo que en el fondo es un goce desviado del cuerpo, y que no, y que se lo mencione con el uso inapropiado de la palabra amor, y bueno, ahí también es ese juego, ¿no? Con la apariencia y el aparecer, porque el aparecer puede manifestar, pero también puede esconder o ocultar, ¿no? O sea, lo lindo, no lo bello, pero lo lindo puede funcionar como un velo que oculte lo que en realidad es la verdadera intención de lo que se quiere comunicar, ¿no? Entonces está esta dificultad, ¿no? Que tenemos ante la aparición sensorial de algo, saber si eso que se está manifestando es esencial o es accidental, si es real o es una simulación, ¿no? Eh, Eh, Bueno, ahí Schelling, eh, gran opositor de Kant, le tira unas muy buenas, unas muy grandes, ¿no? De hecho, pasaron apenas unos 8 años desde que sacó la crítica al juicio para que lo hiciera pedazo, digamos, con la nueva historia estética del arte, digamos. Y ahí plantea algo muy interesante, Schelling, a pesar de que yo no soy para nada hegeliano ni nada de eso, sino que hace una mirada interesante de comprender que el arte intenta llegar a lo esencial y por lo menos, ¿no es cierto?, colocar de manera objetiva y universal lo que tanto la filosofía como la teología solo pueden manifestar de manera particular y subjetiva. O sea, perdón, universal pero subjetiva. En cambio, el arte es particular pero universal y su misión precisamente es tocar lo esencial. Con eso destroza inmediatamente toda la teoría, bueno, entre más cosas, o sea, porque se pone pesado, el Chile le rebate todo, digamos, pero uno de los argumentos que son importantes, porque va en línea, aunque no quiere, con lo que es esta mirada tradicional, artística y filosófica de Aristóteles y Atomista. Entonces, interesante.
Claro, Eh, claro, ya ese era como el punto de la belleza sería como lo que une la verdad con el bien, ¿no? La sí, manifestación, la unidad entre lo sensible y lo inteligible, ¿no? exacto. Y por lo tanto, La armonía plena y perfecta de los claro, dos y por lo aspectos. tanto él dice, la belleza o este mundo del arte puede más que incluso a estos otros dos mundos que son separados. Puede más, porque en un instante manifiesta y presenta de manera objetiva lo universal de lo esencial, o de lo divino. Claro, Eh, claro, y esa lucha con la materia, ¿no? Para que pueda sí, resplandecer la idea a través de lo sensorial, ¿no? Que es exacto. la lucha del artista. No hablamos de la materia justamente, hablamos de la Sí, forma, pero sí, no sí, hablamos de estaba la materia. acordando que no alcanzamos a hablar de la materia. Y esa resiste, ¿no? Por un lado, la materia como lo que puede recibir la forma y por otro lado, como lo que puede resistirse, ¿no? A la forma que se le da en la medida en que es deficiente en su potencialidad, ¿no? Pero de esto Horacio debe saber mucho más que yo. De todos modos, es muy Claro, tirémosle interesante la el pelota a tema. Horacio. No, pero el tema estético del trabajo sobre lo material, ¿no? Por eso, para los griegos, el ars era una forma de la tecné, ¿no? La técnica era la transformación del material para darle una forma, pero en este caso no con una función utilitaria, sino que servía a lo que ellos llamaban, porque lo llamaban arte a todo, ¿no? Pero a todo lo que fuera fruto de la acción humana, pero estaban las bellas artes inspiradas por las musas, ¿no? Y esas eran las que corresponderían a lo que hoy en día llamaríamos el arte, que tienen su fin en su propia realización y no un medio para una utilidad ulterior, ¿no? Eso sería lo Mm, que diferenciaría la técnica instrumental de lo que sería el arte de la belleza, ¿no? claro, Que claro, en su propia... etimológicamente la palabra arte viene de aretes, de esta búsqueda de lo virtuoso, que obviamente absorbe lo que es tecné y también absorbe lo que es poiesis, en el sentido de la parte de inspiración, de la parte del oficio, pero el ars como virtud es la clave en el trabajo del arte. Digamos. Y Claro, precisamente, tanto, fíjate que es bien interesante, porque tanto Aristóteles como después Plotino, como el mismo Agustín de Hipona, y obviamente Tomás de Aquino, definen que el arte es para los sentidos superiores, es decir, aquellos que nos permiten adquirir el mayor nivel de conocimiento para acercarnos a la verdad, es vista y oído, y que no tienen una utilidad práctica. Ahí en el fondo, en esa misma definición, él está cayendo, ¿no es cierto?, está hablando precisamente de lo que va a ser género, de lo que va a ser la causa específica, y lo ordena muy bien, ¿no? Él dice, es el esplendor del orden. Así es como lo define eh, la primera definición que hace Agustín de Hipona de lo que va a ser la belleza artística, la belleza predicamental, no la belleza trascendental, es el esplendor del orden. Y ahí no se usa género próximo, orden, diferencia específica, esplendor. Y listo, se cerró. la definición impecable. Impecable. Eh, Hoy ha Yo ahí sido, quería pero hacer una pregunta, pues, perdón, pues ya yo en un ratito tengo que partir, pues ya son las sí, 11 aquí. tenemos que cerrar. Pero quería hacerle simplemente una pregunta a ambos, porque este es un tema que yo le vengo ya desarrollando. Jugando un poco con los términos, esta idea del ars y la idea de lo artificial, arte facere, ars facere va a ser más técnico todavía en la traducción. Aquello que está hecho por el arte del hombre. En este idea de lo artificial, les pregunto a ambos, quiero aprovechar esta oportunidad, acá me sale el periodista de adentro. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial? Que ahora parece que crea arte. Ahora acaso, de hecho estaba por hacer un vivo, pero bueno, nuevamente gracias a YouTube por censurarme una semanita más, porque ha salido un sermón hecho por una inteligencia artificial. Es más, Jabal y Yuval
salió a pronosticar desde el Foro Económico Mundial de que próximamente la inteligencia artificial va a estar en el estado suficiente de plenitud para poder incluso reescribir y escribir su propia Biblia. ¿Qué sucede ahora con la inteligencia artificial en vista de estos conceptos metafísicos que hemos tratado? Porque parece que en algún momento nosotros también vamos a tener que dar desde el realismo filosófico una respuesta a un fenómeno que ya no es el futuro que se viene, es lo que es. Hoy, de hecho, y yo me doy cuenta, cuando un alumno me responde, a veces hemos pedido algunos ensayos, uno que más o menos ya conoce ChatGPT y alguna otra inteligencia artificial, acá han recibido una ayudita, sobre todo por ciertos errores muy finos, que uno se da cuenta, pero digo, hoy lo que se viene es la inteligencia artificial para todo, para escribir un ensayo, hasta para una obra de arte, incluso para las propias películas, que es todo CGI actualmente. ¿Cómo lo ven ustedes este fenómeno? Para mí es la apariencia de la inteligencia, justamente. Por la forma en que me han explicado el funcionamiento, que aparte ChatGPT no es la inteligencia artificial, sino que es una interfaz de comunicación entre un ser humano y esa inteligencia, que es una red neuronal, que solo procesa ceros y unos, y como lo hacía la máquina de Turing original, y solo que está en una generación de interfaces sucesivas que termina dando por resultado algo que nosotros interpretamos como un discurso inteligente e interpretable, pero porque se le alimenta desde afuera con un montón de textos, entonces es como el predictor del celular, ¿viste? Que te predice cuál es la palabra que vas a poner a continuación, pero un poco más sofisticado. Básicamente eso. Lo que pasa es que la gran cantidad de carga de información que se le ofrece, o sea, la manera como habitualmente unimos una palabra con otra palabra, hace que tienda a generar, por estadística, la mayor probabilidad de que a una determinada palabra le va a suceder otra, ¿no? Entonces genera una sintaxis, y esa sintaxis es un ordenamiento bien formado de términos que nosotros le asignamos por proyección una semántica, o sea, una relación con un referente y con un sentido. No sé si es muy complicado lo que acabo de decir, pero básicamente sería eso, es un modelo. Un modelo quiere decir una copia que imita, ¿no? De alguna manera, superficialmente, lo que una inteligencia humana podría también hacer. Quizá algunas cosas las haga mejor y otras mucho peor, digamos, o de una manera diferente. Pero me llamó la atención, por ejemplo, en algunas de estas generaciones de imágenes por inteligencia artificial, que todos han quedado muy asombrados y dicen que son maravillosas, pero funciona básicamente de la misma manera, aunque con imágenes, o sea, con esto de correlacionar determinadas palabras con determinadas imágenes y determinar la probabilidad de que una palabra se refiera a una imagen determinada, también precargada con fotos, imágenes y cosas ya producidas desde antes, o sea que no inventa imágenes, en realidad procesa imágenes que le son dadas desde alguien que la alimenta con esa información. Que, por ejemplo, cuando se le ha pedido que diga cómo se ve el futuro, pone una mezcla de imágenes futuristas con edificios y demás, y muchos ojos o anteojos, porque interpreta literalmente que el ver tiene que ver con que aparezcan ojos o aparezcan anteojos y el futuro, y entonces los pone al futuro también en un círculo y alguien que está mirándolo. O sea, la interpretación más literal que se puede dar a una indicación, ¿no? Pero claro, todos quedan fascinados porque parece muy igual. creativo, ¿no? Sí. Pero de nuevo, es el juego de las apariencias y no la manifestación de la verdad, ¿no? Sí, yo me resisto a llamarlo inteligencia, porque no concuerda con la diferencia, o sea, no va con la definición, ¿no? Es una imitación, no es una imitación es o copia inteligencia. Claro, es un modelo, es como plantearse que porque uno haga una imagen de CGI muy bonita, está haciendo, Además que no las está hace, creando su propio además universo. que no las hace. Como tú bien dijiste, no simplemente toma imágenes de otro, que otro ser humano hizo, y las empieza como a hacer una especie de collage y ir a través de software juntando y rearmando. A veces quedan unas cosas interesantes, a veces quedan unas cosas horribles, es como azaroso.
O sea, no hay una conciencia clara de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se va. Y Es una cosa muy particular, dibuja muy no mal está las creando, manos. no está creando, porque en el fondo también tendríamos que ir a la definición de qué es crear en el arte. Entonces, primero, no hay inteligencia. Segundo, no crea, no está pensando, está haciendo una mezcla de cosas que hacen otros. Toma imágenes que incluso ya hace poco me salió la noticia, ¿no? De algunas personas que demandaron a personas que habían desarrollado imágenes con este modelo y que las habían usado como imágenes propias. Bueno, resulta que el chat había tomado como referencia imágenes que tienen derecho de autor para crear estas otras. Entonces los dueños, los verdaderos dueños, los verdaderos creadores de las imágenes colocaron una demanda por este uso sin permiso. Plagio, Por este uso es sin permiso. plagio. Sí, sí, lo que es plagiar. Sí. Hoy ha sido súper interesante, nos quedó no sé por qué se me apaga esto. Nos quedamos sin alcanzar a dar el tema de la materia, profundizar un poco en eso, lo podemos hacer otro día, porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Y Excelente. mira, ¿qué más? Agradecerles a ustedes y les voy a dejar los últimos minutos para que cada quien pueda... tenemos que hablar, muy importante, Horacio. El viaje a Chile viene a dar, ¿no es cierto?, el lanzamiento del libro. Va a estar aquí el martes, Horacio, ¿vas a estar? ¿Ya? El martes en la iglesia La Trinidad. Esto queda en Las Condes a las 7:30 de la tarde. A ver, déjame ver si tengo por aquí el Yo lo itinerario. tengo aquí si quiere. Ya, sí, anúncialo nomás, anúncialo. Bueno, espero que estoy buscando justo la conversación con mi socio, pero desde ya avisamos que estamos muy felices ambos por la oportunidad de estar en una tierra tan querida como Chile, que además se come muy bien, por cierto. Entonces, vamos a estar, el lanzamiento oficial, de hecho va a estar encaminado por Ricardo Ramírez, para mí es un honor, que va a ser el día sábado, pero previamente vamos a tener una serie de conferencias tocando temas que van desde la cuestión específica del ser pro familia hasta aspectos filosóficos que un poco hemos tocado acá. Y la gente que vaya, bueno, un poco lo que ya han visto en este vivo. A veces teníamos que hablar, hoy de hecho, la idea del vivo de hoy era hablar un poco de la gira y nos apasiona hablar de esto, nos apasiona hablar de la esencia, la posmodernidad y del arte. Yo creo que los tres tenemos este mismo espíritu, de este espíritu, y lo digo bien, que no se me interprete, este espíritu humilde de decir, somos tan ignorantes que tenemos tanto para aprender, nos gusta aprender, y buscamos que la gente que nos ve también pueda aprender con nosotros, porque estamos todos aprendiendo acá. Y es un poco lo que nosotros vamos a hacer allá también. No creo que van a ir a una masterclass. A mí me encanta hablar con el público, que el público participe. Siempre digo, nadie es tan sabio que no tenga algo para aprender, ni nadie es tan ignorante que no tenga algo para enseñar. Entonces, entre todos vamos construyendo esto. Bueno, el día martes vamos a estar La iglesia hasta Trinidad, Las Iglesia Condes. de las Condes, hablando de los peligros del ecologismo como una nueva religión. Tiene muchos aspectos filosóficos, porque ahí vemos, yo mi parte, porque mi socio da una cuestión más técnica de Greta Thunberg y de Gates, mi parte es más sobre el ser humano como ser religioso. Abordo mucho la antropología del hombre y esta necesidad de trascender entre todos los aspectos. El Eso día a las 6:30. miércoles, Eso a las 6:30 en Las Condes. 18:30, Iglesia de Trinidad, Las Condes. Luego vamos a estar el día miércoles. También vamos a estar... bueno, ahí vamos a tener una caminata medio rara, hablan con Keren, en el Parque San Cristóbal. El día jueves en Providencia tenemos entrevistas, posiblemente estemos en el Congreso de Valparaíso, pero vamos a estar allí también hablando del ecologismo en Reñaca. Me dice Corp Adelanto. La No sé Corporación Adelanto y Desarrollo es ahí está. una pequeña fundación en el segundo piso, Corporación Adelanto y Desarrollo, donde ya hemos hecho otros lanzamientos de otros libros. Eso es en Reñaca. Y el viernes en Vitacura, esto es muy interesante lo del viernes, todo interesante, pero digo, el ecologismo en profundidad va a ser un conversatorio donde exponemos con mi socio en 15 minutos un tema específico y hay dos especialistas que lo van como dialogando, discutiendo, debatiendo. Entonces ahí pueden surgir cosas interesantes
porque ya se amplía mucho el panel. Y lo más jugoso, que yo invito a que todos estén presentes, el lanzamiento oficial, que va a ser el día sábado, 11 de la mañana, Hotel Radisson, en Las Condes. Bueno, vamos a estar con Ricardo Ramírez, va a haber otra colega de más participando, pero para mí es un honor. Voy a estar un poquito nervioso, tener que estar opinando luego de que opina Ricardo Ramírez, como, bueno, ¿qué digo ahora? Pero voy a hacer mi mejor esfuerzo por defenderme. No, encantado, un honor de acompañarte. Va a estar también Margarita Rojo, que también es una gran exponente acá en Chile de los temas de la infancia, de los derechos de los niños, de la ideología de género, etc. Así que no se lo pierdan. Tratan de participar en cualquiera de estas actividades que le hemos mencionado y obviamente compren el libro de Horacio, el libro negro del ecologismo, ¿no? Y eso, no sé qué más. Y ahora, y para darle el cierre a Daniel, que me haga acordar, por favor, Daniel, que pásame por favor tu dirección, así te envío de regalo el libro, Daniel, si puede ser, que me pase tu dirección. Y le doy la palabra a él para que ya haga el cierre. ¿Por qué me interesa tanto que lo escuchen a él? Esto yo creo que muchos ya lo saben, pero si yo me dediqué a la filosofía fue principalmente inspirado en él. Entonces dije, yo también quiero llegar a la edad de Daniel tan bien parado en la vida. O sea, porque no es la filosofía una abstracción de que me quedo leyendo libros, sino que tiene una aplicación en la vida personal. Entonces, llegar bien parado en la vida, dije, esto es lo que aspiro, así que por eso para mí siempre es un gusto y un honor poder estar con él acá, compartiendo lo poquito que sabemos. Bueno, ya me dijo viejito. No, quería decir que yo le agradezco en realidad a Horacio porque siempre me ofreció un espacio para poder comunicarme. Yo fui docente durante 14 años, me echaron de la universidad de una manera muy, muy cruel. Gané el juicio, pero bueno, eso no me interesa. Yo hubiera querido poder recuperar esa posibilidad de hablarle a la gente de lo que había aprendido y realmente aprendí dando clases. Realmente se aprende cuando uno enseña. Esa es la manera de aprender. Y le agradezco muchísimo, gracias siempre los espacios que me ofreció. A Ricardo, por supuesto, ahora también. Y tengo algo muy, muy, muy bonito que anunciar, y es que la misma editorial que le publicó Horacio ahora, el libro negro del ecologismo, me tiene prometido que para agosto va a publicar Bien. el libro Filosofía para la Batalla Cultural, que escribimos con mi señora Mirta Grimaldi. Todavía estamos en el proceso de hacer el diseño de tapa, pero va a ser también edición única, son unas 400 páginas. Bueno, recorremos toda la historia de la filosofía. Su título es una versión antiprogre de la historia de la filosofía, así que ya se pueden imaginar a qué viene la cosa. Horacio hizo la introducción, así que está todo en familia. Y bueno, agradezco mucho a Legado Ediciones para arriesgarse conmigo, porque realmente no soy un influencer, una figura popular como lo es Horacio, pero bueno, esperemos que tengamos éxito. Perfecto, ¿no? Ahí vamos a estar muy, muy atentos y obviamente anunciando y comentando el libro que vas a lanzar. Bueno, los dejamos invitados, no se olviden el martes, ahí empiezan todas las actividades con Horacio ya aquí en Chile, el lanzamiento del libro negro del ecologismo, y bueno, los dejamos invitados para otra tertulia otro viernes. Así que muchas gracias, amigos, por haberme acompañado, y a todos los amigos que nos han estado viendo y nos van a seguir viendo a través de YouTube. Gracias, Horacio, gracias, Daniel. Muchísimas gracias, y gracias a todos que estuvieron conectados también, especialmente a Susana Damanzo, Jackie 67, Kunz, Flor Desi, Silvia Maldonado, tanta gente que nos vino acompañando desde el inicio, a Mirta también, que está aquí presente. Gracias de verdad, Leticia Reyes, son muchos, realmente gracias. Listo. Chao, nos estamos viendo. Chao. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.